Noticentro 1, CMI. Pánico en Florida Blanca, Santander. Desbordamiento de una quebrada provoca avalancha que arrasó con todo a su paso. Ya hay 130 familias evacuadas. Escándalo en Cali. Un supuesto pastor lideraba una banda de sicarios y escondía su pistola en una Biblia. Cambios en el aeropuerto El Dorado. Nuevo sistema para entrega de maletas y otras medidas para agilizar el flujo de pasajeros. Un bus del SITP choca contra una vivienda en el centro de Bogotá y causa la muerte de una persona. Expectativa en el mundo. El presidente Trump presenta hoy su plan de paz para Oriente Medio. Lo llama el acuerdo del siglo. Aumenta la alarma por el coronavirus. Ya hay 106 muertos y más de 4.500 infectados. Europa reporta el primer caso de contagio local. ¿Qué va a pasar con Aida Merlano? Colombia dice que la pedirá en extradición a Juan Guaidó. Mindefensa denuncia amenazas contra su vida y la de su familia. Fatal accidente en el sur de Bogotá. Una persona murió por choque de SITP. Emergencia en Chocó. En las últimas horas, 5 niños han fallecido. Para no creer, un pastor sicario lideraba banda criminal en Cali. Guardaba su arma en la Biblia. Banda fue desmantelada. Emergencia en Bucaramanga por desbordamiento de quebrada. Carros y árboles fueron arrasados. Cada 30 minutos hay un robo en Transmilenio. En el año ya se han reportado 128 casos. Empiezan las primeras medidas en Playa Blanca para mejorar seguridad. En menos de 2 meses ya se empezaron a robar las partes del puente Pumarejo en Barranquilla. Alcalde de Medellín propone acabar con las corridas de toros en la ciudad. Indígenas en Frontino, Antioquia, en crisis por confinamiento y desplazamiento. Con Luisa Tobo. Bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Comenzamos esta emisión con una dramática noticia de última hora. Hace pocos minutos se presentó un grave accidente en el occidente de Bogotá. Un autobús embistió a una vivienda y causó la muerte de al menos una persona. En el lugar del siniestro se encuentra Natalia Dávila. Natalia, ¿qué fue lo que ocurrió? Luisa y televidentes, buenos días. Pues este hecho se registró sobre las 10:40 de la mañana cuando el conductor de un bus del SITP perdió el control del vehículo y terminó chocando contra una frutería aquí del barrio El Tintal. Las versiones que nos han dado algunas personas que fueron testigos de este accidente es que el conductor de este vehículo desafortunadamente sufrió un paro cardíaco, le dio un ataque y por esa razón perdió el control de este bus. El bus iba sin pasajeros, iba hacia Patio. Sin embargo, el reporte que nos ha entregado el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá es que fueron 13 personas las lesionadas y desafortunadamente una mujer que perdió la vida en el momento. Cuando el conductor perdió el control de este vehículo, una mujer en bicicleta iba cruzando por esta calle y fue embestida por el vehículo. Allí perdió la vida. Otras 2 personas que estaban en el exterior de esta calle resultaron heridas y el conductor del vehículo también resultó herido. Fueron trasladados a centros asistenciales cercanos a este lugar para determinar qué tipo de lesiones sufrieron y en este momento criminalística y otros cuerpos de emergencia también hacen presencia en este lugar para determinar las causas de este accidente. El IDIGER también está en este punto y ha dicho que la fachada de las viviendas que se pudieron haber visto afectadas no sufrieron graves afectaciones, pero por el momento esta zona se encuentra acordonada y también la Secretaría de Movilidad hace un llamado para quienes vayan a tener que cruzar por esta zona tomen vías alternas porque está acordonado todo este lugar. Más adelante nosotros ampliaremos esta información. Así es, Natalia, muchísimas gracias y nos vamos ahora al departamento de Santander porque en Florida Blanca se presentó una grave emergencia por cuenta de una avalancha. Ya hay más de 100 familias evacuadas. Ana Mercedes, ¿cómo fue la emergencia? Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. A esta hora estamos aquí en el barrio Conjunto Residencial Santa Coloma, en Florida Blanca, Santander, lugar donde esta mañana se registró esta tragedia con la avalancha del río Frío. El desbordamiento de este río ha dejado esto que sus ojos ven en este momento. Nuestras cámaras registran la magnitud del drama, más de 100 vehículos arrasados por las lluvias, por la avalancha, por la creciente del río, más de 30 casas afectadas. Las autoridades descartaron en este momento que haya víctimas fatales en esta tragedia, dado que se anunció en algún momento que una familia venezolana dormía en las riberas del río, pero ya por fortuna las unidades de gestión de riesgo han desvirtuado estos hechos. En este momento son más de 200 hombres de la Policía, Defensa Civil y todos los organismos de socorro los que se han desplazado hasta este sector a ayudar a la comunidad afectada que lo perdió todo.
Estas son las imágenes dramáticas de esta emergencia que viven en el municipio de Florida Blanca, Santander, desde las 2 de la mañana, sus habitantes con el desbordamiento del río Frío. Estaremos atentos al desarrollo de esta noticia. Para Noticentro 1, CMI informó Ana Mercedes Ariza. Ana Mercedes, muchas gracias. Y en Cali, las autoridades hicieron un macabro hallazgo. Un presunto pastor de una iglesia era el líder de una temida banda de sicarios. Javier Ramírez, buenos días. ¿Y cómo es la historia? Luisa, televidentes, buenos días. Este pastor engañaba a su rebaño. Domingo a domingo predicaba la palabra de Dios, hablaba de poner la otra mejilla, de defender al prójimo, de no hacerle daño. Predicaba la palabra que está escrita en las Sagradas Escrituras. Lo que no sospechaban sus seguidores es que en esa misma Biblia, que lo acompañaba todos los días, era donde escondía las armas para perpetrar sus asesinatos. Según la Policía Metropolitana de Cali, el hombre es señalado de múltiples homicidios, al igual que otros 10 hombres que fueron capturados. Hacen parte de una banda de sicarios que operaba en el oriente de la ciudad. Se dedicaban también al expendio de estupefacientes. Ampliaremos esta información más adelante en el siguiente bloque de Noticentro 1 CMI. Donald Trump presentará hoy los detalles de su plan de paz para Israel y palestinos, el aumento de la cifra de muertos y de contaminados en China por el coronavirus y la controversia que desató una caricatura de un periódico danés sobre la bandera china. Panorama mundial en Noticentro 1 CMI. En China, en las últimas 24 horas han fallecido 26 personas más por cuenta del nuevo brote del coronavirus y el total de víctimas mortales alcanza ya las 106 en todo el país. Además, la cifra de casos confirmados es de 4.515, 1.700 casos más que ayer. El presidente chino, durante una reunión con el responsable de la Organización Mundial de la Salud, afirmó que su país estaba librando una seria batalla contra el brote de ese virus al que llama demonio. El primer caso de coronavirus se registró en Europa en una empresa de automóviles en Alemania, mientras que científicos chinos aseguraron que esperan poder comenzar las pruebas de la vacuna para combatir el virus en 40 días. El gobierno de China exigió a un diario danés disculpas por una controvertida caricatura sobre el coronavirus, donde se muestra la bandera del país asiático en la que se sustituyen las 5 estrellas amarillas por otros tantos dibujos del virus, lo que Pekín considera como un insulto que hiere los sentimientos de su pueblo. El rotativo afirmó que no pedirá perdón y aseguró que su intención no era ofensiva. El presidente estadounidense Donald Trump develará hoy a mediodía su plan de paz para Medio Oriente, que es considerado como histórico por Israel, pero tiene pocas probabilidades de llegar a aplicarse ante el fuerte rechazo de los palestinos. Las negociaciones están estancadas desde 2008, después de que Israel lanzara la operación Plomo Fundido en la Franja de Gaza, que dejó más de 1.400 palestinos muertos en respuesta al lanzamiento de cohetes por el grupo integrista Hamas. Tan solo unas horas después de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, retirara su solicitud de inmunidad ante el Parlamento israelí, la Fiscalía General del país presentó una acusación ante el Tribunal de Distrito de Jerusalén contra él por soborno, fraude y abuso de confianza. El anuncio de esta acusación se había presentado el pasado 21 de noviembre, pero no pudo presentarse ante los tribunales hasta que finalizara el proceso de solicitud de inmunidad presentada por el primer ministro. Perú expulsó en la madrugada a 131 venezolanos con antecedentes criminales, decenas de ellos detenidos en un allanamiento a un hostal en una playa cercana a Lima, donde la policía decomisó armas y drogas. Los deportados, entre ellos 9 mujeres, subieron con las manos esposadas a la espalda a 2 aviones comerciales fletados que despegaron rumbo a Caracas. El candidato presidencial boliviano de izquierda, Luis Arce, delfín del expresidente Evo Morales, llegó este martes a Bolivia desde el exilio para arrancar con la campaña de las elecciones generales del 3 de mayo. Por eso estamos ultimando algunos detalles. Arce, que lidera los sondeos, llegó en un vuelo comercial tras obtener el apoyo de Morales en Buenos Aires y haberse asilado en México en diciembre pasado luego de obtener un salvoconducto del gobierno de su país. Y una importante noticia para los viajeros se entregó hoy la compañía Opain del aeropuerto El Dorado. Junto a la aerolínea LATAM confirmaron que desde hoy millones de viajeros se verían beneficiados por la nueva tecnología en el despacho de maletas. El aeropuerto El Dorado de Bogotá puso al servicio de los viajeros una tecnología denominada Self-Bag Drop, un sistema en el que cada usuario podrá enviar su equipaje directamente a sus vuelos por medio de mecanismos tecnológicos.
Con esta tecnología el pasajero se autogestiona y pone la maleta en la balanza, en fin, y la ingresa al sistema de maleta. Las largas filas que en ocasiones dificultaban la operabilidad y el servicio acabarían con el nuevo sistema de autodespacho de maletas. Está pensado para que el pasajero haga menos filas, gaste menos tiempo, tenga menos fricción en el proceso. Millones de viajeros se verían beneficiados. Cerca de 35 millones, de los cuales embarcan más o menos la mitad, y esperamos que el 80 al 90% de los pasajeros hagan uso de estos equipamientos. Un proceso que actualmente puede tardar hasta 30 minutos para el envío de una sola maleta disminuiría a menos de 5 minutos. El aeropuerto y la aerolínea reduce tiempo, menos personas. Para este nuevo sistema, Opain invirtió cerca de $270.000 en su primera fase y forma parte de su estrategia de transformación tecnológica de este 2020. Seguimos en Noticentro 1 CMI. A las complejas relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela se suma la captura de la excongresista Aida Merlano, que quedó bajo disposición del gobierno de Nicolás Maduro. El gobierno colombiano aseguró que la extradición se hará al opositor Juan Guaidó, esa solicitud, pero es poco probable que esta medida se haga efectiva. El abogado de Merlano aseguró que la familia de la excongresista viajará a Caracas. Noticentro 1 CMI habló con Vladimir Cuadro, el abogado de Aida Merlano, quien se refirió a la reciente captura de la excongresista en Maracaibo, Venezuela. Estamos a la expectativa de lo que decida el gobierno venezolano sobre la captura de la excongresista, es decir, si toma decisión de deportarla, de extraditarla o de iniciar una actuación judicial o administrativa en ese país. Por medio de un comunicado, el gobierno nacional le pidió al presidente interino Juan Guaidó la extradición de Merlano de Venezuela a Colombia, a lo que la defensa de Aida respondió. Nosotros simplemente vamos a estar a la expectativa y respetuosos de lo que se decida tanto en el gobierno colombiano como en el de Venezuela. Noticentro 1 CMI también conoció que la familia de Aida Merlano ya emprendió viaje hacia Caracas, Venezuela. Para establecer un contacto directo con ella, pero en todo caso estamos evaluando primero que se presenten noticias oficiales por parte del gobierno venezolano. Por su parte, el IMPEC está a la expectativa ante cualquier pronunciamiento de Merlano para conocer detalles de su fuga hace 4 meses. Ella es quien tiene en este momento, pues como tiene un nuevo delito que es la fuga de presos, tendrá que responder y decir la verdad a todo el país qué finalmente pasó, si hay responsabilidad de nuestros compañeros o si fue un descuido garrafal. Abogados penalistas se refirieron al caso de Aida. Muy seguramente esta podría ser una extradición express para darle de alguna manera contentillo a la comunidad internacional en que Venezuela no es guarida de criminales. Las autoridades colombianas afirman no tener comunicación aún con la fuerza bolivariana. Aida Merlano permaneció en una sede de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES en Maracaibo hasta hace pocos minutos, pues a esta hora es trasladada bajo fuertes medidas de seguridad al aeropuerto militar del Zulia para ser llevada a Caracas. Hoy se conoció que Merlano vivía desde hace 2 meses en un apartamento ubicado en un sector exclusivo de la capital del Zulia, que estaba cercano a una guarnición militar de la Guardia Nacional Bolivariana y a la sede judicial. Noticia en desarrollo en CMI. Fatal accidente en el sur de Bogotá. Un vehículo del SITP chocó contra una frutería en el barrio El Tintal y una persona murió. Al parecer, el conductor del SITP habría sufrido un preinfarto, lo que provocó que perdiera el control del vehículo. Natalia, la saludo de nuevo. ¿Y quién es la víctima y cómo fue este accidente? Luisa y televidentes, buenas tardes. Pues aquí en este punto del sur de Bogotá todavía continúa Criminalística, el IDIGER y demás organismos atendiendo esta emergencia que dejó una persona muerta, una mujer desafortunadamente de 51 años y otras 2 personas heridas. Como ustedes observan, aquí hay varias personas testigos del hecho y quienes también son residentes de este lugar haciendo presencia de esta emergencia que se registró hace pocas horas en este lugar. Buenas tardes, cuéntenos usted de qué pudo ver, qué sabe de este accidente. Pues la verdad, nosotros llegamos cuando ya el accidente había pasado. Comentan las personas que la señora se encontraba pasando el andén cuando el conductor pues se montó al andén así como lo ven ustedes, le dio un infarto. Bueno, usted también me comentaba que la mujer vivía por aquí muy cerca, que la familia estaba... Que vive aquí a la vuelta y los familiares se encuentran allá en la frutería porque los tienen pues, están igual pues por esta tragedia tan terrible que acaba de pasar acá en el barrio Tintal.
Esta zona es muy concurrida por personas, la frutería permanecía llena y justamente en este incidente no estaba llena. Por lo general siempre está llena, pero como era tan temprano todavía, pues afortunadamente no habían más personas allí. Bueno, muchas gracias. De acuerdo con el más reciente reporte que nos ha entregado la Secretaría Distrital de Salud, una de las personas que fue trasladada a un centro médico por afectación en su salud fue una mujer de 21 años quien sufrió trauma cráneoencefálico sin pérdida de la conciencia, y la otra persona que también resultó herida fue el conductor de este bus de transporte público, el conductor del SITP de 54 años, quien en el momento en el que estaba conduciendo este vehículo perdió el control de él porque sufrió un preinfarto. En ese momento chocó contra una frutería aquí de la zona, y antes de chocar contra esta frutería iba pasando una mujer de 51 años quien desafortunadamente fue embestida por este vehículo y perdió la vida. Como ustedes observan en imágenes, a esta hora todavía se encuentra Criminalística y otras entidades, organismos de emergencia atendiendo este incidente que se registró sobre las 10 de la mañana. El IDIGER también hizo un estudio de esta zona y verificó la afectación de las fachadas de algunas viviendas y algunos establecimientos comerciales aquí en este punto, y estableció que no hubo mayor afectación. Por el contrario, las únicas personas fueron los 2 heridos trasladados y la mujer de 51 años muerta. Es por el momento la información que se registra por este momento desde el sur de Bogotá. Natalia Dávila en Noticentro 1 CMI. Última hora en CMI. Y mucha atención porque hace minutos el ministro de Defensa dijo que teme por su vida y la de su familia. Advierte que hay graves amenazas del ELN. Javier, buenas tardes y detalles de la denuncia del ministro. Luisa, televidentes, buenas tardes. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ha dicho desde Cali que se trata de un informe de inteligencia de parte del ELN. Esto estaría motivado por su posición crítica frente al gobierno de Nicolás Maduro. El titular de la cartera de Defensa Nacional manifestó su preocupación ante este informe de inteligencia que revela un plan del ELN para acabar con su vida. Trujillo señala que su principal intranquilidad es la seguridad de su familia. Naturalmente es preocupante. Lo que puedo decir es que mi vida y la de mi familia están en manos de Dios y que yo seguiré cumpliendo con el deber de sacar adelante la política del presidente Duque, combatiendo al ELN, combatiendo el terrorismo y a todas las organizaciones criminales. Según el ministro de Defensa y ex canciller, lo que ha desencadenado este plan para acabar con su vida es la posición que ha manejado frente al gobierno de Nicolás Maduro. Se dice en esa información de inteligencia que mi posición frente a Venezuela, que es la posición del gobierno. El gobierno ha venido trabajando denodadamente a través de medios políticos y diplomáticos para conseguir que Venezuela pueda vivir otra vez en democracia y libertad. Hasta el momento, el esquema de seguridad del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, no ha aumentado. En otras noticias, en la capital del Valle del Cauca, hace pocas horas fue capturado un falso pastor que engañaba a su rebaño. En realidad era un sicario. El joven pastor predicaba el amor de Dios a su rebaño. Domingo a domingo se paraba en el estrado frente a su comunidad religiosa a dar clases de moral, hablando de la palabra y las enseñanzas escritas en la Biblia. Lo que no sospechaban sus seguidores es que en ese mismo libro sagrado que lo acompañaba día y noche escondía la pistola con la que actuaba dentro de una temida banda de sicarios. Se ha logrado identificar a una persona que fungía como pastor y que venía delinquiendo. De esos hechos que uno se asombra. Al lado del pastor fueron capturados otros 10 hombres, todos señalados de integrar una peligrosa banda dedicada al sicariato y a la venta de estupefacientes. A estos delincuentes se les imputarán los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico de porte de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, entre otros delitos. De acuerdo con información policial, esta banda tenía ingresos mensuales de 80 millones de pesos, producto de la venta de narcóticos y el sicariato. A esta hora los integrantes de esta banda que operaba en el oriente de Santiago de Cali se encuentran ante un juez siendo legalizada su captura. Información desde Cali, Javier Ramírez, Noticentro 1, CMI. Javier, muchas gracias. ¿Y qué está pasando con los niños en Chocó? En las últimas horas, 5 menores han muerto en la comunidad indígena de Buenavista, Bajo Baudó, luego de presentar síntomas como vómito, fiebre, diarrea y problemas respiratorios. A esta hora, una brigada de salud verifica los casos de 3 niños más que fueron trasladados a una IPS por gastroenteritis.
y cada 30 minutos hay una víctima por robo en Transmilenio. En los primeros 20 días de enero se registraron 128 denuncias por hurto, mientras que en el mismo periodo del año anterior 65 personas denunciaron ser víctimas dentro del sistema. La Secretaría de Seguridad confirmó que habrá un nuevo protocolo de seguridad en las estaciones. Ser atracado en Transmilenio con un arma blanca, de fuego o incluso con la modalidad de cosquilleo es una preocupación que permanece día a día en los bogotanos. Entre 2018 y 2019, el delito dentro del sistema aumentó en un 44%. Al día, 60 personas reportan ser víctimas de hurto cada 30 minutos. Y el año pasado, de las 22.156 denuncias recibidas, más de 13.000 fueron por hurto de celulares, elemento que se posiciona como el más robado. He visto cómo atracan, cómo le sacan las carteras a la gente, los celulares, y ya usan hasta navajas. De las 151 estaciones del sistema, 10 concentran el 25% de los robos, como Ricaurte con 608 hurtos en 2019, Jiménez, calle 13 con 396, calle 100 con 353, Portal Norte con 337, Universidades con 231 y Banderas con 214 hurtos el año pasado, así lo reveló el concejal Samir Avizambra. Hay que meterle tecnología, hay que meterle inteligencia, hay que meterle efectivamente policías que se infiltren para que puedan detectar estas bandas organizadas en nuestra ciudad. Los martes, miércoles y viernes son los días que más se reportan hurtos en el sistema, siendo los hombres los principales afectados, pues en 2019 12.108 hombres fueron víctimas y 10.056 mujeres. Yo creo que no hay distinción de género en cuestiones de inseguridad en Transmilenio. Las mujeres son más vulnerables, efectivamente. Ante el panorama, que para muchos ciudadanos es incambiable, la Secretaría de Seguridad adoptó un nuevo protocolo para reducir los tiempos de respuesta. A partir de ahora serán 100 los uniformados que estarán al servicio de la policía de Transmilenio. Pasamos de 15 motos, que son 30 policías, a 50 motos, que serían 100 policías los que van a atender en las estaciones y en los entornos, pero también desde luego atiende de manera rápida requerimientos respecto a la detención o la identificación de un delincuente en una estación. Además, aseguró que se desarrollará una aplicación donde los usuarios podrán instaurar denuncias. Para determinar los resultados en Bogotá, esta nueva medida será evaluada a finales del primer trimestre del año 2020. Y desde las 2 de la madrugada, más de 100 familias de 2 barrios de Floridablanca en Santander se vieron impotentes ante el desbordamiento de una quebrada que arrasó con todo a su paso. Ana Mercedes, buenas tardes. ¿Y cuál es el balance de la emergencia? Luisa, televidentes, cordial saludo. Pues llueve hasta ahora aquí en el sector Santa Coloma, en Floridablanca, Santander, lugar de esta avalancha que originó el desbordamiento del río Frío y que deja parcialmente más de 100 vehículos entre carros y motos, 30 viviendas y 100 personas afectadas que perdieron todos sus enseres. Desde las 2 de la madrugada, más de 100 familias de 2 barrios de Floridablanca, impotentes, vieron como el río Frío arrasaba con todo a su furioso paso. El río bajando con piedra fuerte, grandísimas, se nos desbordó desde la parte de la zona verde y empezaron los carros a bajar desde arriba, nos tumbó el muro, carros que pasaron hasta el otro barrio. La quebrada empezó a hacer que los árboles del aledaño se cayeran. Cuando se cayeron todos los árboles, ella se levantó y empezó a salirse y ahí empezó a inundar todo el conjunto. 4 horas después, con la luz del día, el panorama de su tragedia era mayor. Más o menos entre 80 a 100 vehículos afectados y un promedio de 100 a 110 familias afectadas. Hay unos daños en unos colegios de paredes y demás. En Villapiedra del Sol y Santa Coloma, todos aseguran que esta era una tragedia anunciada por la deforestación. Eso fue con maquinaria, eso fue con máquinas que hicieron en Jatala Tamerraca. Porque yo considero que esto que pasó es de esa vaina. Claro, hay un material de arrastre que fue lo que ocasionó en últimas la represión del agua, las lluvias que se precipitaron en la parte superior de Floridablanca hicieron que ese material de arrastre se viniera contra el puente y vemos las imágenes que hablan por sí solas de lo que está pasando. El tema de la tala de árboles, según nos dice el municipio de Floridablanca, se pudo haber producido en la parte superior de la quebrada de Río Frío. Ante la persistencia de las lluvias, la zona continúa acordonada por el temor de nuevas avalanchas. Organismos de socorro trabajan en la limpieza de los escombros y la recuperación de las viviendas, carros y motos atrapados por el lodo. Las clases en los colegios del sector fueron suspendidas y por fortuna esta tragedia no deja víctimas mortales.
Ante las lluvias que no paran, esta zona ha sido acordonada y no permiten todavía la movilización de los vehículos por el temor de que nuevamente crezca este río y genere nuevas afectaciones a la comunidad. Estaremos atentos al desarrollo de esta noticia aquí en Floridablanca, Santander. Para Noticentro 1 informó Ana Mercedes Ariza. Buenas tardes. Buenas tardes, Ana Mercedes. Y empezaron a implementarse las primeras medidas en Playa Blanca, Barú, por los constantes accidentes provocados por lanchas no autorizadas y los cobros excesivos a turistas. Tatiana, muy buenas tardes. ¿Y cuáles serán las medidas? Hola, buenas tardes, Luisa, televidentes. Pues lo primero será definir los puntos de entrada y salida de las embarcaciones de tal manera que no lleguen al centro donde están los bañistas y evitar futuros accidentes. La definición de puntos de entrada y salida de lanchas a Playa Blanca es una de las primeras medidas anunciadas por el alcalde William Dow para poner orden en el lugar tras los incidentes presentados en la temporada turística. Prohibir que las lanchas entren a cualquier parte de Playa Blanca, que vamos a coger 2 puntos. Yo recomiendo, probablemente será el extremo de la izquierda y a la extrema derecha, son los únicos puntos de desembarque de lanchas, y en toda la mitad donde están los bañistas se prohíbe que pasen por ahí lanchas. Bicicletas y embarcaciones de remo serán las únicas actividades permitidas en la zona y serán las comunidades nativas quienes administren la playa junto al distrito. Está sonando una cooperativa, una asociación. La idea es que todos los actores que estemos allí nos vinculemos con el ánimo que cada uno desde su competencia aporte para la mejoría de Playa Blanca. Otra de las medidas será limitar el número de personas que ingresen tanto por vía terrestre como marítima y se contempla el pago por el ingreso de las embarcaciones. Otra de las medidas que implementará a corto plazo el alcalde de Cartagena será la instalación de canecos de basura para evitar que se acumulen las basuras en esta zona de Cartagena. Es por el momento la información, informó Tatiana Rodríguez. Tatiana, muchas gracias. Es momento de hacer una pequeña pausa y al regresar a Noticentro 1, CMI, espere, aumenta la alarma por contagios de coronavirus en China. Ya hay más de 100 muertos. Continuamos en Noticentro 1 CMI. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentará hoy todos los detalles del que él mismo bautizó como el acuerdo del siglo, aunque es su propia propuesta para intentar solucionar el conflicto palestino-israelí y no ha tenido en cuenta a la parte palestina. Están por conocerse los detalles del llamado acuerdo del siglo propuesto por la administración de Donald Trump para intentar solucionar el conflicto entre israelíes y palestinos, aunque el anuncio del pacto ha generado más división entre las dos partes en disputa. Los líderes palestinos adelantaron su rechazo a cualquier propuesta que tenga a Estados Unidos como único mediador, aunque Trump sostiene que la iniciativa es excesivamente buena para ellos, aunque el mandatario solamente ha tenido acercamientos con Israel para discutir el tema, como sucedió ayer en la Casa Blanca con el primer ministro Benjamin Netanyahu. El llamado acuerdo del siglo pretende ofrecer paz sin territorios, prosperidad a cambio de la renuncia a un Estado propio. Es por ello que los dirigentes palestinos han declarado muerta la proposición antes de nacer, pese a los 45.000 millones de dólares que promete, advirtiendo que beneficia a Israel a costa de los derechos del pueblo palestino. Y crece la alarma por el coronavirus. Ya hay 106 muertos y más de 4.500 infectados. Europa reportó el primer caso de contagio local. Tan solo en 24 horas en China, la cifra de víctimas mortales a causa del nuevo brote por coronavirus aumentó en 26, elevando el número a 106 muertos. Además, la cifra de casos confirmados a hoy es de 4.515, 1.700 casos más que ayer. Por su parte, Hong Kong anunció que su país limitará la entrada de visitantes procedentes de China y paralizará los transportes que lo comunican con el país asiático. Y en Europa se registró el primer caso de coronavirus en una empresa de automóviles en Alemania. Se trata de un trabajador de un fabricante de componentes para autos que tuvo contacto con una colega china que había viajado a su país. Mientras tanto, científicos chinos aseguraron que esperan poder comenzar en 40 días las pruebas de la vacuna que desarrollaron para combatir el virus. Hacemos una pequeña pausa y al regresar a Noticentro 1 CMI, espere, se empiezan a robar las luminarias del puente Pumarejo. Ya regresamos. Continuamos en Noticentro 1 CMI. Insólito caso en Barranquilla. No se han cumplido 2 meses de la inauguración del puente Pumarejo y ya se están robando las luminarias de la obra. Jorge, muy buenas tardes. ¿Y quiénes estarían realizando estos robos?
Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. Se atribuye por parte de la Policía Metropolitana de Barranquilla este hecho a habitantes de la calle. Con esta comunicación, el Invías pide a la Alcaldía de Sitio Nuevo Magdalena intervenir, pues comenzaron a robarse parte del inmobiliario del nuevo y del viejo puente Pumarejo. De las estructuras se han hurtado cables de energía, ductos, tuberías, cajas eléctricas, tubería de desagüe y barandas metálicas. Hemos recibido algunas denuncias de pérdida de cable, especialmente allí tanto en el puente, en el nuevo puente como en el antiguo puente. Presumimos que se trata de habitantes de calle, pero es una simple hipótesis que tenemos hasta el momento. Esto lo determinaremos una vez se termine la investigación. El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla planteó la posibilidad de extender la jurisdicción de un cuadrante hasta ese sector del departamento del Magdalena. Extendernos hacia el otro lado del puente y que cojamos esa parte de la jurisdicción de Santa Marta, así lo vamos a hacer, pero la idea es contener y controlar la delincuencia que nos está generando allí. Se sugiere por parte del Invías la instalación de un CAI o de un contingente militar en la zona aledaña. Se estima en 1.000 millones de pesos la pérdida como consecuencia del robo que se viene presentando en la estructura del nuevo puente Pumarejo. Información en Barranquilla, Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Y en Medellín se acaban las corridas de toros. El alcalde Daniel Quintero firmó un pacto ambiental para que no se realicen eventos taurinos. Yusi, buenas tardes. ¿Y cuándo se acaban las corridas de toros? Buenas tardes. Este convenio que se firmó, o más bien este pacto, incluso con la empresa que está encargada de la Plaza de Toros La Macarena, comenzará a partir de hoy y será durante los próximos 4 años, en donde no se harán temporadas taurinas. Este es el pacto ambiental firmado por el alcalde de Medellín y los socios mayoritarios del Centro de Espectáculos La Macarena para no hacer corridas de toros durante los próximos 4 años en la ciudad. Creemos que las corridas de toros no son arte ni cultura y que es un espectáculo del pasado a los que hay que ponerles fin, que hemos llegado a un acuerdo para que no haya corridas de toros en la ciudad de Medellín. A cambio de las temporadas taurinas, se realizarán eventos recreativos y espectáculos culturales en la Plaza La Macarena y que también generarán una derrama económica. El pacto ambiental se firma luego de compromisos previos entre el gobierno municipal y animalistas de la ciudad, que hoy celebran la decisión de poner fin a las corridas taurinas. Y en otras noticias de Medellín, un aparatoso accidente se presentó justo esta mañana en la carrera 73 con calle 97 del barrio Castilla, en el noroccidente de la ciudad, en donde un vehículo, al parecer por exceso de velocidad, se fue contra una vivienda y derribó parte de la estructura de un corredor de esta casa. Por fortuna no se presentaron personas lesionadas, pero sí grandes afectaciones a esta vivienda. A esta hora, justamente, personal del DAGRED evalúa la emergencia en la zona. Siguiendo con más noticias del departamento de Antioquia, se presentó un ataque en el norte del departamento, esto en el municipio de Campamento, en donde hombres armados salieron a la vía principal, hicieron que los ocupantes de un vehículo conocido como bus escalera, al igual que su conductor, se bajaron, los intimidaron con estas armas de fuego y luego le prendieron candela a este vehículo. No se presentaron personas lesionadas y por ahora el parte que dan las autoridades es que podrían ser algunos residuales del Frente 36 de las FARC que delinque en esta zona. Y a propósito de atentados contra la población civil, también se vive una crisis humanitaria muy delicada en límites del departamento de Antioquia y Chocó, en donde cerca de 1.500 indígenas en Vera están confinados. Incluso hace pocas horas llegaron a Medellín 28 personas de estas comunidades por temor a los continuos enfrentamientos y combates que se presentan en esta zona y que los dejan en medio del fuego cruzado. La crítica situación humanitaria la viven cerca de 1.500 indígenas en Vera de las comunidades Antadó, Amparradó y Murrí, en límites entre Antioquia y Chocó. Allí quedaron confinados y en medio del fuego cruzado por combates entre grupos armados y el ejército. Otros 28 indígenas lograron salir desplazados, entre ellos un líder amenazado. Están en medio de una confrontación de grupos armados ilegales. Han habido unos combates entre, al parecer, gente del Clan del Golfo y la guerrilla del ELN. Los grupos armados estarían disputándose un corredor estratégico para el narcotráfico.
Estas ayudas humanitarias de alimentación van a ser entregadas, pues muchas de estas personas no han podido recoger parte de sus cultivos debido a estos enfrentamientos. Esto desde Medellín, para Noticentro 1 CMI, Yusi Chaparro, feliz tarde. Feliz tarde, Yusi, gracias. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda Con quién diablos me casé y a las 9 en punto de la noche, una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.